Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia. Soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones, cómo tener un empoderamiento financiero que te permitiría generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. El día de hoy les traigo una entrevista increíble, bueno, más que una entrevista, de hecho fue una conversación que tuve con Adri Márquez. Ella es periodista de viajes y ecología, conoce más de 50 países, 5 continentes, es fundadora de Pluma Mujeres Viajeras y actualmente lanzó su propia página web con toda su experiencia sobre los viajes que ha realizado desde que se graduó en la universidad. Lleva varios años viajando, tanto de manera solitaria como acompañada. Es una mujer que realmente inspira muchísimo con todo el conocimiento que tiene con respecto a los viajes, el involucramiento que ella va teniendo con cada una de las culturas de los países a los que visita. No es simplemente una viajera por turismo, realmente es una persona que se involucra muchísimo con la sociedad, con la vida cotidiana del país que está visitando. Y como ella misma nos menciona en la conversación que tuvimos, es hacerlo de una forma cotidiana y es con esa responsabilidad desde la parte periodística que ella tiene. Le gusta hacerlo fundamentadamente con las fuentes claras, con una investigación bastante concisa de lo que ella realiza, tanto desde la parte profesional como desde la parte personal, y en ambos aspectos es lo que ella suma sus experiencias y lo comparte a través de blogs, de podcasts. Ella habla muchísimo de enfocarse antes de realizar un viaje, justamente ese enfoque que tienes que tener para empezar a realizar un viaje, para saber qué es lo que quieres hacer y para cumplir tus sueños. Ningún sueño es imposible, ningún sueño es lo suficientemente lejano como para posponerlo, como para dejarlo para el último, entre comillas. Así que el concepto y bueno, más que nada la conclusión que ella nos da en toda la conversación que tuvimos es que te enfoques. Si es que tienes un sueño, si es que quieres un viaje que hacer, por más lejano que parezca, enfócate, planifícate, decídete y vas a ver que es simplemente posible. Vas a ver cómo todo se empieza a alinear y como ella misma nos dijo, y es un concepto con el que estoy 100% de acuerdo, el dinero es energía, el dinero es ese medio a través del cual tú adquieres todo eso que quieres. Nunca va a ser el fin. El fin puede ser todo eso que tú sueñas, tus metas, tus objetivos, y uno de esos pueden ser los viajes. Así que les dejo con esta conversación increíble que tuvimos con Adri para que la conozcan un poco más a fondo, conozcan un poco más de todo lo que ella ha realizado, de todo lo que ella fomenta, y también que nos hable de la parte dineraria de realizar un viaje, que es súper importante. Disfrútenlo, recuerden seguirme en mis redes sociales para mayor información. Me encuentran como mariajose.araujoa. Hola Adri, ¿cómo estás? Bienvenida a Yo Elijo Abundancia Podcast. Me encanta tenerte aquí para que nos puedas contar sobre tu experiencia como viajera. Soy una apasionada por los viajes, por conocer el mundo también, y sé que tu experiencia es súper valiosa tanto para hombres como para mujeres que comparten esta misma pasión. Para empezar, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu camino como periodista y periodista de viajes, incluso sobre el reciente lanzamiento que hiciste de tu página web. Primero, muchas gracias, Majo. Es un honor estar aquí. Qué lindo poder compartir y, o sea, toda la conversación que vamos a tener y sobre todo que te gusten tanto los viajes y que las personas que nos escuchen también puedan disfrutar si es que les gusta el mismo camino. A ver, les cuento un poquito. Yo empecé a estudiar periodismo por el amor a las letras que tenía desde chiquita, pero me encantaba el tema de la documentación y yo soñaba como veía la National Geographic y decía, wow, me quiero meter en todas estas comunidades que están recontra refundidas en la selva y en los países lejanos, o sea, era como, me encantaba. Y nada, después estudié periodismo y era como un proyecto final que nos hicieron hacer, que nos dijeron en qué quieren especializarse. Entonces yo dije, periodismo de viajes. Y todo el mundo dijo, ¿qué es periodismo de viajes? Y me acuerdo que yo dije, o sea, yo había investigado un poco en la Universidad de Barcelona y bueno, entonces hice una página web sobre el periodismo de viaje y decidí enfocarme también
en la sabiduría ancestral, empezando un viaje en nuestro país, a la Amazonía de nuestro país, entrando a la cultura, a la comunidad Shuar del bosque Rutam. Entonces empecé de esta manera y cuando me gradué de periodista, no pasaron ni 3 meses y yo ya me fui para hacer a la promesa que me había hecho, que quería conocer el mundo antes por así decirlo, sentar cabeza y empezar a ejercer el periodismo. Dije, no, o sea, me merezco el viajar por el mundo porque es el sueño que he tenido desde que soy chiquita. Y nada, así empezó. Al principio yo no compartí mucho lo que vivía. Primero que las redes sociales no eran el boom que son ahora. Ujú, Segundo total. que no, en realidad no quería hacerlo. Tenía un celular de esos con la cámara recontrarrota. O sea, no tengo ni siquiera fotos del primer año. Tengo unas muy poquitas fotos. Y fue algo que me enamoró. O sea, yo decía como cómo uno puede llorar de felicidad y al mismo tiempo como de emoción por todas Claro, las son cosas que sentimientos veía. súper mezclados. Claro, era una cosa como una ruleta rusa emocional lo que sentía. Y así empezó. Entonces, cuando regresé, cuando regresé a Ecuador, después de este largo viaje por Asia y también por Australia un tiempo, eh, dije definitivamente, o sea, no, es que no tengo ni siquiera vueltas que darle. Y sentar cabeza que yo pensaba que iba a llegar en realidad no era para mí. Yo decía, no es lo que quiero seguir viajando y quiero explorar qué es lo que puedo descubrir en el camino. Entonces así empezó, combinando las letras con la documentación y el amor por los viajes. Qué hermoso, Adri. Me encanta justo lo que mencionas, incluso sobre lo que se mezclan emociones. A mí en particular me pasó muchísimo. En el 2019 yo visité por primera vez África, fui justo al Masai Mara, que como tú dices, era el sueño que yo tenía desde chiquita. Decía, yo tengo que ir a África, tengo que estar en el Masai Mara. Y era justo ese sentimiento mezclado de llorar de tristeza cuando me iba y de emoción también de todo lo que había vivido, de mezclarte con la cultura masaya allá, de conocer cosas completamente distintas y que a veces uno dice, chuta, veo en la televisión y es lo único que existe, pero ya el momento que estás ahí de experimentarlo es realmente wow. O sea, hay veces que ni siquiera en palabras puedo escuchar, describirlo, simplemente es decir, es como cumplir ese sueño. Ya me imagino tú que siempre te enfocaste en el tema de periodismo de viajes, que conectaste muchísimo y también a raíz de eso que tú hiciste justo tu tesis sobre los saberes ancestrales de los Shuar, como incluso estuve leyendo sobre ti. ¿Tú realmente hiciste investigación ya de campo? O sea, ¿les visitaste a ellos para la realización de tu tesis? ¿Cómo fue ese camino? Claro. A ver, primero, qué increíble que haya sido. Yo también amé el Masai Mara, amo África con todo mi corazón y lo que tú dices, era como estar pisando y estar cumpliendo un sueño y es algo que te despierta todas las emociones y es lo que nos hace sentir vivos, ¿no? Esta contradicción emocional que llegamos a sentir y el cumplir también algo que deseamos con todo el corazón, ¿no? Y bueno, el tema en la comunidad Shuar fue que yo quería basarme en algo que tenga que ver con la memoria colectiva de nuestros pueblos indígenas. Y me encantaba el tema de los rituales. Entonces yo sabía que ellos tenían rituales con la guayusa, con la ayahuasca, con el floripondio, con muchos tipos de plantas enteógenas. Y lo que decidí hacer es meter el tema de la ayahuasca y de los rituales a la universidad sin saber que me iban a aceptar, porque obviamente era como algo que se salía mucho del tema tradicional que estaban acostumbrados a hacer en el periodismo. Claro, total. Y nada, y yo decidí que ese año que le iba a dedicar a la tesis quería viajar. No quería quedarme en Quito estudiando, pero quería combinar, ¿no?, la investigación teórica con Ujú. el trabajo de campo. Entonces me fui, me quedé con ellos, voluntarié un poco ahí ayudándoles con la chacra y conociendo un poco más de cerca. Solo una persona de la comunidad hablaba español, que justamente era el presidente de la Federación Shuar en ese tiempo. Ya. Y fue súper bonito porque me abrió como la cabeza a todo esto. O sea, yo decía, quiero conocer más mi país, quiero conocer más nuestras raíces. O sea, me encantaba. Y muchas veces nosotros cuando nos adentramos a la selva nos quedamos como que solo en esta parte que bordea un poco entre la selva y la sierra, ¿no? Y yo Ujú. decía,
claro, imagínate si es que nos vamos un poco más adentro, o sea, no, ni siquiera necesitamos cruzarnos el planeta para vivir y sentir que conocemos culturas que aunque estén en nuestro mismo territorio, son Completamente totalmente distintas. distintas. Ajá. Entonces era súper interesante, terminé súper feliz, o sea, abrazaba mi tesis, todo el mundo decía, la tesis, qué feo. Yo decía, qué hermosa mi tesis. Me encantaba, o sea, ñoñísima, pero súper feliz. Entonces, y fue súper interesante porque no hice en ese momento la ceremonia de ayahuasca, sino Ujú. que la hice hace un tiempo, la hice justamente el año pasado porque le cogí mucho respeto a la planta, a todos los rituales en general y fue como eso, creo que el entrar, el profundizar en los shuar fue lo que a mí me hizo el momento que salí al mundo verlo con otra mirada, o sea, tratar de eso, de entrar un poco más, de conversar más con las personas, de hacer también lo que hace el periodismo, ¿no? Que es tratar de encontrar las historias Y realmente es ese también el periodismo, esa parte de conexión, o sea, no es quedarte por encima simplemente contando una historia, sino justo lo que tú dices, esas conexiones del que tú les hayas ya como voluntariado un poco con ellos, realmente fuiste parte de la cultura de ellos durante todo el tiempo que estuviste justamente realizando en un punto la investigación para tu tesis, pero que a la larga tal vez no sé si es que fue así. ¿Marcó este un inicio con lo que respecta a tus viajes? Porque te hago esta pregunta porque justo de lo que estuve leyendo, tú en uno de tus posts en Instagram ponías que tu mamá en algún punto encontró como una especie de lista de deseos que tú tenías y que siempre tuviste súper claro que querías viajar, pero de algún modo yo creo que siempre tuviste como ese bichito viajero que te decía tienes que viajar, tienes que conocer. Y no sé, o sea, tú empezaste ya con, pondrías como punto de partida a esta experiencia con los Shuar o tú ya tal vez en algún viaje familiar anteriormente cuando eras más chiquita ya sentías como ese deseo loco por hacer este tipo de viajes y tener estas experiencias. no, o sea, desde que tengo uso de razón, me ha encantado viajar. Yo creo que lo que marca el tema de la investigación de los saberes ancestrales es la parte profesional. O sea, el documentarlo, en hacer una página web, hacer una revista, hacer un podcast, hacer un programa Ujú. radial. O sea, lo puse más en el contexto periodístico. Pero yo me acuerdo que primero desde que éramos, o sea, desde que yo era chiquita con mis hermanos, mi papá y mi mamá viajaban mucho. Mi mamá es de Loja, mi papá es de Machala. Entonces yo viví cruzando el país y recorriendo como los pueblitos y me encantaba. O sea, es lo que yo siempre digo, me podía pasarme horas de horas en el cuaderno escribiendo y describiendo paisajes y le decía a mi papi, paremos a comer aquí, paremos a comer acá. Y era súper divertido, porque cuando ya llegaba no quería llegar, decía como, o sea, no es que no quería llegar, pero estaba disfrutando tanto todo lo que veía en el camino y haciéndome como ideas en la cabeza. Yo, o sea, Ibas documentando todo eso. ajá, era como haciendo ya toda la película yo y veía a las personas y yo ya quería tener una cámara por poco. Y yo creo que fue a los 14 o a los 13 mi papá me regaló un libro que es Siddhartha Gautama. Y yo empecé a leer el libro y al principio no entendía mucho y luego fue como que fui investigando un poco más y justo después de cuando mi papá me regaló el libro, creo que fue un año después aproximadamente, yo empecé a ir a un templo Hare Krishna con mi hermana, porque mi hermana se convirtió en vegetariana, se hizo vegetariana Ya. y me empezó a llevar y me empezó a mostrar documentales y cuando yo llegaba ahí, imagínate ver como una ceremonia del fuego en medio de Quito, para mí era como, ¿y esto dónde hay? ¿Y dónde es? Y claro, ahí fue lo que entendía todo lo que estaba pasando en el continente asiático, todo el tema de las religiones, y me atrajo un montón. Entonces yo soñaba y recuerdo claro que la lista decía hacer una revolución por los animales, conocer templos budistas, escribir libros de literatura infantil, hacer cajas de los Beatles, bueno, como un montón de cosas que luego me daba cuenta y decía, qué loco, porque claro, nunca me di cuenta que el volverme vegetariana era una especie de revolución a mi Ujú. manera y el tema del budismo y el ir al continente asiático era algo que venía marcado desde chiquita. Entonces es súper loco. No, no sé si a todo el mundo le pase que encuentras algo que después de mucho tiempo de pronto te encuentras haciéndolo, pero definitivamente debe haber algún instinto que te lleva
a realmente cumplir estos sueños que tienes cuando eres más pequeño, ¿no? Sí, justo como yo le digo, ese bichito viajero, yo digo, creo que en algún momento a las personas que nos gusta viajar, en algún momento como que se despierta, haces clic y dices, chuta, amo viajar. Y en tu caso, obviamente, hace mucho sentido al tú haber enfocado toda tu carrera también al periodismo viajero. Como tú dices, no existía esa especialización como tal, no era algo que las personas, por lo menos aquí en Ecuador, lo tenían muy claro y que simplemente tú hayas como ya revolucionado eso y haber dicho, ok, esto es lo que quiero hacer, ya era definitivamente algo que tú sabías a pesar de que no estaba necesariamente súper estructurado. Y algo que me gusta justo que mencionaste todo el tema de tener como esa empatía con los animales, lo que incluso te ha llevado a ser vegetariana. Me encanta porque tú promueves también un turismo sostenible y también vi que en una de tus visitas a Asia y que tú promueves también es que no se utilicen animales para todo el tema de entretenimiento, que es tan visto que muchas veces que paseos en elefante en Asia, en Tailandia, etcétera. Entonces, respecto de esto, ¿cuál sería tu consejo sobre cómo investigar estos temas para estar realmente certeros de que si es que visitamos un santuario, sea realmente un santuario y que no se lo está haciendo con fines estrictamente turísticos o también con respecto a fundaciones u organizaciones de rescate de fauna silvestre? Yo creo que con el tema de especialmente la responsabilidad que nosotros tenemos como viajeros a nivel de nuestro planeta, ahorita, bueno, pensando en el tema de los animales, yo creo que ahora el Internet y el acceso que nosotros tenemos a Internet nos permite, o sea, realizar como mucha más investigación sobre los lugares. Por ejemplo, a mí me pasó que habían lugares en Tailandia que, o sea, yo sabía el tema de los animales, yo sabía qué refugios no visitar y cuáles sí visitar, o qué lugares no les hacían tanto caso a nivel turístico en que Uh -huh. necesitaba que realmente tú vayas y hagas un aporte económico. Y fue porque encontré un blog que se llamaba Tailandia sin playa. Y era Ya. como comentando la Tailandia, no la típica foto increíble que tienes con los barcos, que sí, está increíble y es precioso, pero era como que enfocándote en esto, ¿no? En hacer otro tipo de turismo más local, comunitario y responsable, tanto con las personas como también a nivel de animales. Entonces, ahí recuerdo que leí eh, por ejemplo, el tema de los tigres, como muchas veces drogan a los animales para que tú puedas acercarte. Entonces ya se trata también de no dejarse uno convencer por estas típicas postales, fotos que ves de las Uh -huh. personas, este tipo de cosas, porque no es normal, son animales salvajes, son animales que necesitan estar libres. Si quieres ver los cuidados, solo googlea, busca y trata de encontrar estos lugares que tienen certificación de que realmente son lugares donde están cuidando a los animales y que no los tienen como entretenimiento. Y si quieres ver a los animales libres, África. O sea, Total. es como, en verdad no hay cosa más linda que ver a los animales totalmente en libertad y saber eso, o sea, saber también creo que ahora juega un rol fundamental que encontramos muchas personas con las que nosotros somos afines, por ejemplo, blogueros o periodistas o ecologistas, personas que ya dan esta información. Escuchar también lo que dicen estas personas que tal vez ya han ido a esos lugares, te puede ir dando una guía o un mapa de dónde puedes ir, de dónde deberías visitar, dónde no puedes visitar. Por ejemplo, hace un tiempo me pasó algo súper triste. Yo me acuerdo que me iba a Myanmar y hay las mujeres que vulgarmente se las conoce como mujeres cuellos de Uh jirafa, -huh. ¿no? Pero muchas de estas mujeres, si es que visitas a las mujeres, a las poblaciones de Birmania, de la antigua Birmania, eh, están ahí de muchas maneras porque son un atractivo turístico. Entonces, Totalmente. no es lo correcto ir porque simplemente eso es lo que creo que también causa esto de las imágenes, de que vemos y queremos enseguida buscar cómo llegar a conocer sin investigar un poco antes qué es lo que realmente vamos a ver. Entonces yo me acuerdo que cuando fui a Myanmar incluso tuve este conflicto de que no quiero, porque no quiero seguir siendo parte de este tipo de turismo.
Ahora, es un tema muy debatible, ¿no? Pero creo que siempre uno o sea, puede estar leyendo y tratando de informarse un poco más sobre los lugares que va a visitar y tratar de también eso, tomar la responsabilidad de no solo ir a lugares donde no exploten a los animales en el sentido de entretenimiento, uh, sino también conocer a las comunidades que vamos a ir para tratar de equilibrar un poco el tema del turismo y aportar a esas comunidades que no son tan accesibles o tan llamativas para el turismo masivo, por así decirlo, ¿no? Y aportar, o sea, tratar de tener esa responsabilidad nosotros como viajeros me parece de las cosas más bacanes y que puede a nosotros como humanidad despuntarnos como eso, como seres humanos mucho más responsables. Me parece súper chévere lo que mencionas de las certificaciones, o sea que ya hay lugares que están certificados, no necesariamente como turísticos desde la parte de vista de explotación animal, por así decirlo, sino que ya tienen una certificación por ser santuarios, etcétera. Y te cuento, yo me acuerdo que cuando era chiquita, bueno, no tan chiquita, tendría más o menos unos 20 años que fui por primera vez a Argentina. Debes saber que allá en Luján hay justo este lugar donde tienen los leones, los tigres. Y yo me acuerdo que esa edad yo decía, qué hermoso, me muero por tocar un tigre. No me acuerdo por qué situación, obviamente no se concretó el ir allá, pero ahora regreso a ver y digo, wow, qué hermoso que en verdad no sucedió porque me arrepentiría tanto de ver tal vez una foto mía con un animal que sí lo tienen de algún modo drogado. Sé que no es un lugar, por ejemplo, certificado. Y como tú dices, o sea, si quieres ver animales libres, África, en India hay un montón también de lugares, por ejemplo, para ver tigres. Y hago la relación con lo que mencionas de esta cultura en Myanmar, con la relación, por ejemplo, de los Masái en África. Si bien te permiten conocer las culturas, tampoco lo haces de una manera como muy invasiva, sino más bien súper respetuosa y te permiten conocer la cultura de la manera más simple y sin intervenir con lo que respecta ya a las tradiciones de ellos. Entonces, justamente es ese respeto que tú dices de mantener ese equilibrio y de conocerles a ellos ya de la manera incluso como sustentable tanto para los animales como para las personas, porque es mantener como sus raíces y sus orígenes intactos. Entonces, Total, es sí. lo mismo que también pasa muchas veces acá en el Ecuador. Hay veces que vienen turistas y quieren ir enseguida a la Amazonía para conocer a las tribus amazónicas Uh-huh. y está bien, o sea, ellos también muchas veces tienen comunidades los cuales abren diferentes proyectos turísticos para que la gente venga y no estás siendo un invasor. Ahora, yo creo que lo que yo hablaba de Myanmar era más por el tema de la situación eh, como refugiados que ellos tienen. Ya. Entonces, creo que Uh-huh. eso ya es otro tinte, porque claro, los Masái tampoco están o sea, uno va y aporta a la comunidad y visitas la comunidad y es otra forma de conocer, igual que vienen otras personas acá o nosotros mismos cuando vamos a la Amazonía. La cosa es tal vez cuando vamos a países lejanos que no conocemos realmente tu situación, investigar un poco más, darnos ese tiempito para saber a dónde vamos. Y como tú dices, o sea, el tema de que sí, que hay muchos lugares que tienen las certificaciones y que incluso si es que tú sigues a ciertos ecologistas te van a decir, yo visité este lugar y me explico. Como cuando uno compra un shampoo y dice libre de crueldad animal, me Ajá. explico. Es como que va a haber esa certificación también en los lugares, entonces hay que saber, solo hacer un buen research y eso. Sí, como decías, ahora tenemos tantas ventajas con el Internet, porque hace unos años obviamente no teníamos toda esa facilidad y todo el acceso a la información, entonces sí es súper bueno la ventaja que se tiene con respecto a eso y lo que dices también, irnos guiando con referentes que vamos encontrando actualmente en las redes sociales, sí es una guía gigantesca y realmente de mucha utilidad para cuando queremos realizar viajes. Ahorita me gustaría que nos cuentes un poquito cómo defines tú actualmente el periodismo de viajes, porque con todo el tema de las redes sociales sí se ha revolucionado, a veces incluso se puede mezclar con lo que muchas personas han tomado la tendencia de ser blogueros de viajes. ¿Cuál vendría, por ejemplo, a ser la diferencia en ese sentido? Tú que incluso has estudiado periodismo, ¿cómo lo diferenciarías? Y también si es que va más allá de los trabajos que tú puedes hacer directamente en los países o a los que vas o cómo están estos temas interconectados.
Ya, me parece hermosa la pregunta porque es un tema súper interesante. Claro, ahora hay como un bombardeo de información y gente que escribe también muy chévere y que hacen cosas muy bacanes, pero no necesariamente quiere decir que hay una comprobación a nivel, o sea, como a nosotros nos enseñaron como periodistas. Por ejemplo, a mí cuando me mandan cosas por WhatsApp, yo digo, ¿cuál es la fuente? No importa, dice esto. Le digo, no, pero ¿cuál es la fuente? Exacto. Hice como investigar un poco más porque no me puedo quedar con lo que simplemente me dicen porque o sea, no siento que hay como este backup importante o esta investigación como para, porque tienes una responsabilidad como Ujú. periodista. O sea, no puedes lanzar cualquier cosa y muchas veces damos también tintes personales a las cosas. Entonces, el momento que uno, no sé, yo creo que a veces, por ejemplo, en las redes sociales uno puede poner cosas personales, pero el momento que eres periodista y vas a hacer algún escrito, así sea pequeño, tienes que tratar de que sea lo más contundente y verificado posible, porque, porque en verdad puedes ser un aporte a la desinformación si es que no lo haces. Entonces, en mi caso, lo que ha pasado ha sido que en proyectos como Pluma Mujeres Viajeras, que es la página que tengo de mujeres, o Mapa Adentro, que es el podcast de viajes justamente que cofundé con mi colega Pau Merchan, tratamos de que las crónicas, los reportajes, todo tenga como una investigación bastante profunda y que no vaya solo con nuestros tintes y nuestra perspectiva, porque sí, de por sí, o sea, cada uno le da su estilo, pero eso no quiere decir que tú vayas a meterle todas tus creencias, sino como abrirlo un poco más. Ahora, el tema del periodismo de viajes es súper chévere porque también se combina con un periodismo que se llama periodismo gonzo. El Ya. periodismo es un periodismo más vivencial, más desde el punto de vista de tú como periodista, cómo cuentas las cosas, cómo le das este tinte personal sin ponerte tampoco por completo como primera persona. O sea, no estás descuidando tampoco las historias de las otras personas, pero sí lo estás diciendo, yo lo viví, yo lo sentí, yo soy la fuente. Entonces, es como hacer esta combinación entre investigación, periodismo gonzo, todo lo que ves, los testimonios de las personas, es re importante y creo que eso es lo que le da un toque diferenciador entre los blogueros de viajes que te van a contar algo más a su estilo y a su Exacto. perspectiva del periodismo, que va cargado de investigación, de contraste, de tal vez periodismo gonzo, periodismo vivencial y periodismo de viajes. Sí, justo yo sí sigo a bastantes personas, pero diría más blogueros de viajes, la típica que ponen sus vivencias con videos de YouTube, no tanto desde la parte de la escritura. Y sí es diferente con respecto a, por ejemplo, lo que tú hiciste ahorita con tu página web o justo con Pluma, que es también en donde basé para leer un poquito sobre lo que tú has hecho. Es súper diferente porque, como tú dices, es ese contraste desde la parte netamente personal, allá involucrarlo y meter un poco justamente las vivencias, las experiencias y también con respecto a la cultura en general y todo lo que implica en sí el viaje que estás realizando y no netamente personal, que lindo, hice esto y te recomiendo X lugares. Entonces sí es mucho más profundo y creo que también es una fuente súper valiosa ya para los viajeros en general, sean viajeros que apenas están iniciando o que ya tienen su experiencia, creo que es una fuente súper valiosa para informarse y saber desde dónde empezar todo el tema de viajes de una manera súper informada y con una conciencia mucho más establecida también. Claro, yo a veces comparo, ¿no? Yo digo, a mí me encanta leer blogs de viajes, pero yo amo leer revistas y amo leer libros y me encanta sobre todo las revistas en el sentido de que siempre encuentro diferentes autores que son muy contemporáneos, periodistas que te cuentan cosas súper interesantes y yo sé que lo que está ahí lleva una investigación Exacto. más allá de una vivencia, o sea, es algo mucho más profundo. Y es chévere también combinar ambas cosas, ¿no? Las cosas personales, como tu bitácora personal, como la opinión que tú tienes de las cosas, pero si es que ya ejerces el periodismo, combínalo con toda esta parte investigativa, porque el periodismo es una cosa súper rica, o sea, fotografía, documentación audiovisual, digital, escritura, es una de las profesiones que más te permite explorar la forma de comunicación y los viajes, ni se diga, o sea, es como una combinación muy buena y creo que, bueno, eso, entonces esa llegaría a ser la diferencia entre
entre un blogger de viaje y un periodista. No quiere decir que los blogueros no investiguen, pero creo que el periodista tiene la obligación ética, profesional, de que todo tenga un sustento. Me encanta justo cómo haces la diferencia desde la parte incluso, como dices, documentada de dar ese sustento bastante exacto y no simplemente dar las experiencias propias, sea de hoteles, restaurantes o ya de lugares los que visites. Y como mencionas que el periodismo tiene varias aristas, me acuerdo que leí una parte en tu Instagram que ponías que me parece que en Australia hiciste un curso de fotografía, que fue uno de los primeros viajes que tú hiciste cuando te graduaste de la U. Sí me gustaría saber ya, obviamente como recién graduada, uno dice como 22, 23 años, ¿cómo te planificaste financieramente para empezar esta aventura? ¿Cómo fue que dijiste, ok, quiero hacerlo, tengo los medios también económicos para hacerlo? Y para ya empezar también con todo el tema de periodismo de viaje y de empezar también a formarte más en este campo. Ya, ya verás, es una combinación de varias cosas. Primero, cuando yo estaba, me acuerdo una vez, yo estudié en la Universidad de las Américas y había no sé, había como muchos stands que te contaban de diferentes experiencias que podías hacer. Yo soñaba con irme a voluntariar en Asia, o sea, Ya. soñaba con conocer especialmente Tailandia y Myanmar e Indonesia. Entonces me acuerdo que fui, pregunté y dije, ¿y cómo me inscribo para hacer el voluntariado? Y me dijeron, sí, cuesta como $7,000. Dice que yo dije, ¿qué? Casi me muero. O sea, el sueño se fue al piso y dije, no, pues bueno, después cerca de mi casa había un instituto también donde hacían cosas de voluntariados que igual te cobraban un montón y dije, ya nada, o sea, yo me voy a la de mochilera, o sea, no importa nada. Yo tenía un poco de ahorros por trabajos freelance que hacía, Ujú. como es, o sea, a nivel profesional, pero aparte de mi carrera, me acuerdo que mi mamá también ese tiempo me dijo, yo te regalo un poco de dinero para después de tu graduación para lo que tú desees hacer y yo ya lo máximo. Y por otro lado decía, quiero averiguar sobre voluntariados para saber cómo puedo equilibrar toda mi parte económica. No es que yo tenía un montón de dinero para nada. Me metí un montón de mercados de pulgas también, metí un montón de cosas que yo sabía que no necesitaba y poquito a poco fue como que fui ahorrando. Yo tenía pensado irme 6 meses, entonces Ya. el presupuesto que yo tenía era para 6 meses. Y cuando estaban los 6 meses y ya se estaba acabando el dinero, alguien me habló sobre ir a Australia y que en Australia, si es que te quedabas estudiando un tiempo, tú podías hacer un poco más de dinero para seguir viajando. Y fue lo que hice. O sea, en ese momento fue una decisión que yo decía, esto es muy alocado, Dios mío, no. Pero ya estaba al otro lado del planeta y dije, e incluso quiero ir a averiguar a Australia porque tal vez me interese y me puedo venir a estudiar un poco más de tiempo. Entonces, bueno, me extendí, ahí empecé a hacer voluntariados por primera vez. Conocí a muchos viajeros que habían hecho voluntariados con Workaway y claro, Workaway, Workpackers y todas estas plataformas de voluntariados lo que te permiten es que tú vayas a un lugar y ellos te aportan con alimentación y con hospedaje, que es una de las cosas que tú más pagas cuando estás en cualquier Exacto. lugar. Además, el sudeste asiático es un continente bastante económico para lo que nosotros estamos acostumbrados acá en Ecuador. Entonces, realmente no tuve ningún problema en ese sentido. De hecho, yo decía, wow, me sobra. O sea, no gastaba tanto el presupuesto que tenía pensado. Y cuando hacía actividades turísticas, sí. Y cuando regresé a Ecuador, vine decidida a decirle a mis papás que quería irme a estudiar en Australia. Justamente, ¿por qué? Porque el momento que tú tienes una visa para estudiar en Australia, tú tienes 20 horas a la semana para trabajar y para ayudarte en tus estudios y puedes ahorrar más si es que tú sabes optimizar el dinero. Entonces era un buen país para estudiar, para perfeccionar el inglés, porque no hay, o sea, para moverte en el mundo, a menos que sea Latinoamérica, necesitas el inglés como base, así que Claro, es perfeccionar básico. era súper importante. Y no quería hacer solamente un curso de inglés, quería hacer algo que que se combine con mi carrera para poder aprender los tecnicismos. Entonces empecé, o sea, escogí un curso de artes visuales e industrias creativas. Empecé a investigar o sea, sobre los trabajos en una página que había en Australia y nada, entonces decidí, cogí mis maletas y me fui para Australia. Y ahí estuve estudiando durante un año
estuve trabajando, con eso pude ir a viajar. Hice un viaje intermedio que fue a Hong Kong, a Singapur y a Filipinas. O sea, recorrí otra partecita de Asia y después de eso me fui para Medio Oriente. Y es algo que me quedé también mucho con ganas porque yo decía, me hubiera encantado, quise aplicar para una beca ahí en Melbourne, pero cerraron para comunicación, pero hubiera sido muy lindo porque hubieran sido 2 años de poder seguir ahorrando, poder seguir aprendiendo inglés y poder seguir perfeccionando algo de mi profesión. Y que es algo que yo creo que recomendaría mucho a las personas jóvenes que pueden, porque incluso ahora tenemos la Work and Holiday, que es una visa que te permite ir a trabajar a Australia y a viajar también. Entonces hay solo 100 cupos para el Ecuador, pero de todos modos es una alternativa muy buena, porque países como Australia y como Canadá, en el cual tú puedes tener una buena remuneración, si es que tienes mucha suerte también puedes incluso trabajar en algo que tenga que ver con tu profesión, eh, está increíble. O incluso si es que no consigues trabajo que tenga algo que ver con tu profesión, es una experiencia que te juro que te cambia todo, porque aprendes a hacer de todo. O sea, yo trabajé desde hostels hasta festivales, me creé mi empresa de limpieza con otra amiga que también es viajera. Entonces fue súper interesante. Me cambió un montón el chip mental de hacer lo que yo pueda hacer, como sea, sobrevivir, hacer, tener mis recursos eh, y ya, y también aprender a ahorrar. Yo creo que los viajes me enseñaron mucho a eso, a ser creativo en el momento de generar ingresos, pero también en el momento de ahorrar, de no malgastar el dinero en cosas que realmente no eran No necesarias. necesitas, claro. No, que era como, esta era mi prioridad y yo ahorraba para esto y yo trabajaba para esto, que eran mis estudios y los viajes en ese tiempo. Justo me haces acuerdo de un viajero mexicano que igual sigo, que él justo dice, la idea de ser viajero también es justo saber optimizar todos tus recursos. No es cuestión de que vas a todos los lugares y en todos los lugares te compras 80 souvenirs, sino, ok, cómprate un souvenir que está bien si es que quieres un recuerdo, pero saber justamente qué es lo que necesitas y qué es lo que efectivamente a largo plazo también te va a servir, más allá de el recuerdo a llevarte algo que sea también útil para ti. Y en uno de tus artículos que leí con respecto a eso, y no sé si es que va en línea con lo que tú mencionas, que al inicio dijiste, ok, me voy de mochilera, que tú mencionas la filosofía de viajar más gastando menos, justamente promoviendo todo este tema de viajar ligero, que sí está muy en línea con el ser mochileros. Entonces, en este sentido, ¿cuáles serían ya en concreto tus tips, por ejemplo, para ahorrar dinero en los viajes, más allá de, por ejemplo, de este tema de los souvenirs que ahorita te menciono, y también el literal rockearla en cualquier lugar que tú conoces y poder también pasar el mayor tiempo posible en ese lugar y sacarle provecho también al lugar? Ya, yo creo que es súper interesante el tema de los continentes en primer lugar, porque no es lo mismo que nosotros decidamos irnos 6 meses a Europa que irnos 6 meses a Asia. O sea, Totalmente. definitivamente los presupuestos que uno maneja en los diferentes continentes es distinto. Tú puedes ahorrar. Yo recuerdo que una amiga me decía, bueno, entonces me voy a ir a África, ya mi siguiente destino es Europa y África, y yo le dije, como, Te vas a aguanta, le dije, gastar todo el estás dinero del mundo. combinando dos continentes que si es que en África tú quieres hacer actividades turísticas, no son tan económicas. O sea, Exacto. no te dejes guiar por esta idea de que África no, porque no. Y Europa también es un continente caro Es y quería ir costoso. en verano. Y yo no, o sea, no. Y, y claro, es esto de saber que, por ejemplo, si es que decides darte, yo que sé, un año sabático o decides tomarte 3 meses, escoge el continente, conoce el presupuesto de cada continente para que tú puedas saber cómo vas a distribuir tu dinero poniéndote un máximo al día de tanto o yo qué sé, unos de $20 diarios a la semana, pero de pronto este día hay una actividad o me tengo que mover en bote y eso va a significar un poco más de presupuesto, como hacerte una idea y tener un backup también por cualquier cosa que pase. El escoger los continentes, el saber eso, saber escoger las actividades que quieres hacer. Si, por ejemplo, sabes que no vas a pasar tanto tiempo en el hotel, ¿para qué te vas a gastar en un hotel recontra caro Ujú. y no optimizas escogiendo un buen hotel en un buen sector, pero que definitivamente te permita hacer otras actividades? ¿Por qué comer todo el tiempo en restaurantes si puedes probar también la comida callejera En o los por ejemplo mercados, ajá. los locales?
O sea, hacer como ir tejiendo esta combinación de cosas que te permiten que si es que un día quieres hacer un safari, por ejemplo, en África, pero al siguiente día te quieres quedar una semana tranquila, puedes hacerlo, porque no es que toda la semana vas a estar gastando el dinero que has gastado en un safari, que sabemos que no es económico. Entonces, saber hacer esta combinación y estudiar los países. Yo me acuerdo que en Egipto, cuando yo estuve viajando por Egipto, yo trataba de, como de ir a lugares que yo sabía que eran seguros, que no me iba a costar tanto el hospedaje, pero casi al final me quedé al frente de las pirámides de Giza. O sea, era como yo veía el espectáculo de las pirámides de Giza nocturna, tampoco pagué por ver el Qué espectáculo de increíble. las pirámides de Giza porque ya aproveché estando en el hotel que tenía una vista a las pirámides. Entonces me di ese lujo, pero claro, no es que ese lujo me lo di todo el tiempo. Ahora, que si es que queremos hacer un viaje totalmente de relax, hazlo, pero si es que también puedes experimentar un viaje en el cual voluntaries, no por el tema simplemente de optimizar dinero, sino de hacer un viaje diferente que te permita a ti experimentar con la tierra, con la gente, con los animales, con todo lo que tú quieras, también es interesante. Y el momento que aprendemos a combinar estas experiencias es que yo creo que le damos como, le potenciamos nuestros recursos económicos y no dejamos de hacer nada, sino que simplemente lo aprendemos a vivir distinto. No se trata de andar con las justas, se trata de saber a qué enfocas y cuál es tu prioridad. Sí, porque también hago esa diferencia porque hay varios tipos de viajeros. Hay personas que son estrictamente como turistas, que van a los lugares obviamente turísticos sin ver, por ejemplo, lo que tú dices, comer en las calles, ir a los mercados, involucrarse con las culturas. Hay otras personas que en cambio les encanta más el relax, ir de shopping, restaurantes caros. Y obviamente está la parte ya de los viajeros que justamente es involucrarse con la cultura, mezclarse con todo lo que la ciudad o el lugar implique. Y justo en línea con lo que tú dices, no siempre se realizan, por ejemplo, no siempre se tiene la posibilidad de realizar trabajos en el lugar en el que estás visitando. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú optimizas también, por ejemplo, el tema de tiempo, estadías, para poder sacarle más provecho, sea que viajes con mucho o poco dinero? Obviamente va a depender del presupuesto que cada uno se ponga para el destino, pero como no siempre hay esta posibilidad de realizar trabajos en el lugar, incluso a veces por tiempo, Claro. ¿cuál sería tu advice en este sentido? Ya, si es que haces simplemente un tipo de viaje en el cual quieras disfrutar, tengas un tiempo limitado y quieras aprovechar al máximo, a mí me ha pasado en varios países, pero recuerdo que, por ejemplo, en México, ¿en donde más? En Bolivia también. No es que pasé todo el tiempo que quería pasar, ay, me despeiné. Ya, no es que pasé todo el tiempo que quería pasar, pero me acuerdo que habían estos lugares que eran como lo que de verdad quería ver, o sea, lo que yo Ujú, podía, o sea, no es que a veces uno se va a un lugar y de pronto te lleva a otro lugar que tú tal vez no quieres ir tanto y se te fue toda la tarde. ujú. Entonces había estos lugares que definitivamente no me los iba a perder por nada del mundo, que eran la prioridad. Después de eso, estas actividades que también estaban chéveres, pero que tampoco se acababa el mundo si es que no las hacía. No ajá. Y, por ejemplo, este restaurante, quiero conocer este restaurante porque a mí me encanta comer, probar toda la gastronomía. Entonces, si este restaurante está increíble, de ley lo quiero conocer y este también. Entonces, esos dos eran importantes y estas tres actividades. Hacía como de la forma que sea que alcanzar a hacer eso de ahí y todo lo demás podía ser cosas que se podían cambiar. O sea, que no era necesario que no sé, que se realicen porque simplemente era algo que complementaba. Yo creo que a veces cuando uno viaja de una manera muy turística quiere abarcar demasiado y por eso a veces es como incluso ya energéticamente no tienes tiempo para hacer ese trekking que tanto querías o irte a este restaurante que tenías ganas de probar la gastronomía porque resulta que es maravilloso y nos olvidamos de eso por querer abarcar mucho. Entonces, siempre hay que tener claro las cosas que realmente queremos hacer, esas cosas que nos han volado la cabeza y lo demás irlo tomando lentamente. Sí tratar de sacarle provecho, porque obviamente no es que vamos a estar regresando todo el tiempo al lugar, pero Exacto. yo creo que con ya cumplir los lugares que tú realmente sueñas, todo lo demás lo vas a disfrutar muchísimo. Eso, por ejemplo, tú le has logrado sacar provecho, justo lo que decías, que hay veces que visitabas lugares que no estaban tanto
la lista de lugares que tú querías visitar, pero por X razón fuiste. ¿Ha sido más cuando has estado viajando con algún grupo o con alguna persona y no necesariamente sola, o por qué te has visto involucrado también en estos temas? O sea, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que a Egipto yo no quería ir, no estaba en mi plan. Ya. Eh, yo quería hacer, yo quería irme por Tanzania, Kenia, Etiopía, pero no tenía, en los ecuatorianos no podemos entrar a Etiopía, sino que nos toca hacer la visa directamente desde acá o nos toca esperar un mes y es, entonces no podía. Y cambié mi destino y dije, me voy por Egipto porque además tengo que regresar a Ecuador y tengo que hacerlo desde algún punto, que era o Egipto o Sudáfrica, porque si no Ujú. los vuelos eran muy caros desde los otros lugares. Entonces, ha sido eso, o sea, ha sido también ser flexible y el ir como, si es que algún lugar está en tu ruta y también quieres conocerlo, aunque no haya estado en tus planes, también involucrarlo, o sea, ser flexible en ese sentido. Y cuando he estado con otras personas, no sé, tal vez con mi novio o también he viajado con mi mamá o con amigos que me he encontrado y he conocido en los países, tampoco ha sido un gran problema, creo. También han sido flexibles. Hay veces que yo me quedo, o sea, ellos ya se van y yo me quedo para seguir explorando un poco más, pero no, creo que en general no ha sido ese problema y la solución a todo eso es ser flexible. Por ejemplo, algo que a mí me pasó justo cuando me fui a África es que yo obviamente hice todo la investigación y me habían dicho que sobre todo para Kenia y Tanzania no es muy conveniente irte sin un tour. Entonces, obviamente, como se trata normalmente de safaris, no es como algo muy complejo que tengas que estar como moviéndote, sino estrictamente en las reservas y es realmente para lo que de manera general viajas a África. Entonces, tú, por ejemplo, para este tipo de destinos, ¿viajas ya con algún tour establecido o llegas al lugar y a partir del lugar te organizas? A partir del lugar me organizo. O sea, sé que es una diferencia. Yo a veces les digo a mis amigas como, no sé, ¿y qué te parece si nos vamos acá? Ya, pero con un año de anticipación me están diciendo, preparémoslo. Y yo digo, Dios mío, no puedo, porque para mí se me hace mucho más fácil llegar al lugar, no sin antes haber revisado Ujú. hoteles o precios o haber averiguado, o sea, siempre haciendo una investigación antes de llegar, pero a mí me ha funcionado personalmente ir. ¿Por qué? Porque los tours muchas veces sí te la ponen más fácil, pero primero te apuran. O sea, te tienen corriendo, no tienes el tiempo de quedarte en los lugares. Segundo, también creo que muchas veces no sé, o sea, no tienes esa libertad que para mí personalmente es súper importante. No sé si sea por el tema periodístico, no sé si sea que yo necesito y si es que siento que me quiero quedar más en un lugar, me funcionaría menos si es que tal vez hiciera como reservas y de pronto voy a fallar en esas reservas y Claro. no voy a ir, más bien voy a perder dinero. Entonces yo voy a mi ritmo personalmente, pero yo te digo, o sea, yo crecí con mi mamá, mi hermana y ellas son de estas personas que en cambio les gusta totalmente otro tipo de viajes, totalmente otro tipo de viajes. Y ha sido súper chistoso porque claro, un poco yo o sea, les he ido mostrando y diciendo como tal vez podemos ahorrar de esta manera. Cuando fuimos a Turquía con mi mamá, me acuerdo que para ir a un lugar que se llama Pamukkale, que es el castillo de algodón, nos cobraban como, no sé si eran unos $52 el tour. Y yo sabía que si es que caminábamos como 3 cuadras y cogíamos un bus, nos iban a dejar arriba en Pamukkale y que nosotros podíamos hacer el recorrido solas, que nos salió en que $2. O Entonces sea, mi mamá nada que decía, ver. no puede ser, porque claro, te pintaban la cosa como, y te vamos a llevar por este lugar y por este otro y por acá y luego vas a bajar y todo era en el mismo sitio. O sea, era como, todo era en el mismo sitio. Lo bacán de los tours, claro, por ejemplo, yo soy fan de los free walking tour, de estos tours que tú haces y tú das el dinero, que, o sea, tú das las propinas, o sea, es como, fue tan increíble lo que te dieron que tú realmente das lo que sientes que tienes que pagar. Me encantan, primero porque estamos aportando otro tipo de turismo y segundo porque también es lindo conocer todo o sea, lo que te ofrece el lugar, sabiendo que, por ejemplo, si es que paso por, no que sé, la esquina de la Floresta, este lugar es el 8:30, que es un cine y al frente está la casa de, ¿me explico? O sea, Sí. como que ir sabiendo el valor simbólico que tiene cada lugar me parece increíble por el tema tour. Pero yo sí creo que muchas veces
nos sale demasiado, y por eso es que la gente piensa que viajar es tan caro, porque estamos muy acostumbrados a los tours y no hacemos como esta pequeña investigación que tal vez nos tome un poco más de tiempo, pero que sin duda nos va a hacer viajar más. O sea, a eso es lo que yo me refiero con viaja más y gasta menos, porque de algún modo cuando tú tomas las riendas, tú averiguas, tú investigas, tú ves los lugares y estás como más preocupado de estas cosas, puedes crearte tu propio itinerario, tienes la libertad absoluta de hacerlo y realmente puedes incluso, si es que puedes extenderte 5 días más, lo puedes hacer y puedes recorrer muchos otros lugares de lo que te hubieran vendido el típico tour de 4 días, 3 noches, 5 días, Claro. no sé. Sí, justo pensaba en lo que mencionas, porque realmente tienes esa libertad de tu poder hacer justamente los viajes a tu ritmo, como dices, el poder extenderte y no estar como atado a lo que estrictamente te dicen. Y realmente es el hecho de empezar a planificar, ver lo que tú dices, qué hoteles me gustan, qué restaurantes quiero ir a comer, qué lugares me llaman la atención para visitar, qué otros tal vez no me mueven tanto como para tomarme el tiempo de ir a verlos, pese a que puedan ser como, wow, qué bestia, la atracción turística más grande del lugar. Es justamente ir alineándote con el lugar y con lo que realmente quieres conocer y que de algún modo te va a traer a ti una experiencia gratificante al finalizar el viaje. Y justo antes ya de terminar, para ir terminando, quiero que nos cuentes sobre una persona que a ti te ha inspirado para viajar, una ciudad y un lugar natural al que siempre volverías, a pesar de que sé que conociendo 50 países y un montón de ciudades debe ser difícil elegir uno en concreto. A ver, era un lugar natural. Ay, qué difícil. A ver, un lugar natural. Yo creo que sinceramente por el cariño que le tengo, yo siempre volvería a las Islas Galápagos. O sea, no sé qué tienen, no sé si es que nos damos cuenta los ecuatorianos, y eso que en verdad he visto muchos lugares naturales. Australia tiene unos lugares que te quitan el aliento, en Europa también, en África, ay no, es demasiado, pero creo que has notado esta similitud que tienen África y Galápagos en el sentido de la libertad que tienen los animales, Sí, totalmente. pero en África tú tienes que subirte a un safari y en Galápagos tú solo estás caminando y ves Y todos los los animales animales. aparecen. Y es como, y claro, muchas personas es como que como somos ecuatorianos y sabemos que tenemos las Islas Galápagos, no le damos ese valor que tal vez cuando viene un extranjero que todo el mundo sueña toda la vida y dice, wow, Galápagos. Yo digo, soy de Ecuador, Ecuador, y yo, Galápagos, Galápagos. Es como, es porque Galápagos en verdad es un lugar súper mágico. No es por ser súper patriota, en verdad es porque Galápagos tiene algo súper especial. Incluso toda la historia de las Islas Galápagos, o sea, cómo fue colonizada, es como tiene un misterio combinado con ecología, combinado con paisajes preciosos. Entonces creo que sería por ahí, y creo que también sería la isla Zanzíbar en En Tanzania. Tanzania. Me parece que el agua y la combinación incluso con la arquitectura, la gente me decía no vayas a Stone Town, pero yo solo iba a la playa de Stone Town y era la combinación perfecta entre naturaleza y algo que realmente me llamaba muchísimo. Así que creo que sería eso, Galápagos y Tanzania, a nivel natural. De ahí dijiste ciudad. Una ciudad, ajá. Hija madre, Oporto en Portugal, creo. Eh, hay muchas ciudades preciosas en el mundo. Pokhara en Nepal es más como un pueblito, pero a nivel ciudad creo que Porto es súper interesante. Es una ciudad que es lindo el idioma, que te sientes como abrazado por la cultura. Es preciosa, tiene colores, tiene sus ríos, tiene su mar, me parece una ciudad preciosa. Y de ahí también creo que es súper interesante Colonia en Uruguay. Ahí es hermoso. Es precioso. O sea, yo me acuerdo que recorría Colonia en bicicleta y alguna vez también convencí a dos amigas de cruzarnos Uruguay. Y es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de la gente invitándonos a su casa y nosotros seguíamos recorriendo en bicicleta toda la ciudad empedrada. Entonces creo que esas son las dos que se me vienen ahora a la mente. Y una persona que te haya inspirado. Una persona que me haya inspirado en el tema de los viajes. Sí, total.
Hay tantas, hay tantas. Ay, no se me viene ahorita a la mente. Em, Creo que una de las personas que me inspira mucho por todas las cosas que escribe y cuenta es Leila Guerriero. Siempre la nombro, me encanta cómo escribe, es una periodista de viajes, pero sobre todo hace como hincapié a todo lo que el turismo muchas veces opaca de lo que realmente es un país. Entonces, en este caso, por ejemplo, alguna vez cuenta y dice Caparrós, podría ir a hablar de Hong Kong, Caparrós es otro periodista, podría ir a hablar de Hong Kong y decir como hablar sobre los rascacielos y lo increíble, pero decide enfocarse en un pequeño letrero que dice el costo, que está impreso, que está escrito en bronce, que quiere decir que simplemente la economía de Hong Kong no va a cambiar. Entonces, son estos escritores como Leila Guerriero que te cuentan esas cosas que muchas veces pasan desapercibidas, que me inspiran muchísimo, porque creo que ya todo, la mayoría de cosas está contada, ya todos admiramos el Chimborazo, ya todos admiramos como estos lugares espectaculares, pero a veces nos olvidamos de esas cositas súper chiquitas que también son maravillosas o que también nos cuentan una historia y creo que la gente que se enfoca en eso son la gente que te lleva a viajar desde lo cotidiano, ¿no? Y me encanta. Entonces creo que sería Leila Hermoso, Guerrero. justo iba a decir lo que tú dices, que hacerlo cotidiano a lo que ya lo hacen ver como wow, extraordinario, hacerlo un poquito más cotidiano en tu día a día y en lo que estás haciendo con respecto a los viajes y a los lugares que visitas. Sí, totalmente, Y totalmente. Y eso es como súper válido, ¿no? Conocer a las personas eh, que te pueden dar, que te pueden mostrar la magia o la crudeza de ciertas cosas que a veces nuestros ojos pasan por alto. qué hermoso, me encanta lo que dices, Adri. Y ahora sí, para terminar, eh, ¿qué les dirías a las personas que nos escuchan, realmente hombres y mujeres, sobre viajes, cumplir sueños y el manejo que tienen que tener sobre el dinero para realmente hacer estos viajes que tanto sueñan? Enfóquense. O sea, creo que es la palabra clave para todos. Si es que quieres esto, enfócate en esto. No dejas que los distractores hagan que simplemente el dinero es energía y el dinero puede hacer que nosotros cumplamos muchos, muchos sueños. Entonces, si es que lo malgastas o no lo enfocas en lo que tú realmente quieres, no quiere decir que vivas mal y que guardes este dinero como solo para comprarte esto o para irte. No, se trata de simplemente canalizarlo hacia lo que realmente quieres. O sea, escúchate a ti mismo. A veces pensamos que es muy loco lo que queremos hacer. Decimos, no, es un sueño, o a veces pensamos como llegar a este lugar lo veo muy lejano, pero no es muy lejano si te enfocas y aprendes a realmente canalizar esta energía que vendría a ser el dinero Ujú. hacia cumplir estos sueños. Y que no piensen que no pensemos que hay lugares que a veces los vemos lejanos o imposibles, porque realmente si es que como que los mantenemos en mente, va a llegar un momento en que los hagamos realidad. Y otra cosa, no siempre pensemos en que existen mañanas, tratemos de hacer las cosas como hacerlas realidad, porque nunca sabemos cómo cambia la vida y tenemos que vivir en verdad la vida como disfrutándola, sacándole el jugo, sacándole el provecho y haciendo lo que en realidad queremos hacer. Y yo creo que eso se logra enfocándose. Qué hermoso, Adri. Me encanta en verdad el mensaje que nos estás dejando y que está muy alineado con lo que has dicho a lo largo de esta conversación, sobre todo del investigar el lugar, de saber el lugar, de conocerlo incluso antes de ya estar físicamente ahí. Entonces, simplemente ya para terminar, quiero agradecerte un montón por tu tiempo. Gracias por todo lo que nos has compartido. Creo que es bastante inspirador. Creo que es algo que nos llama a todos a decir, ok, cumplamos sueños. Lo que tú dices, enfocarnos en que si queremos hacer ese viaje, por más loco que suene, es posible y canalizarlo a través del dinero que estoy 100% de acuerdo contigo que es de energía y simplemente va a ser el medio para lograr eso que tanto queremos. Así que nada, en verdad, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y seguro para que nos sigas inspirando con muchísimos más viajes y muchísima más expansión con todos los proyectos que sé que también los tienes en marcha. Muchísimas gracias, Majo. Ha sido hermosa la entrevista, la disfruté muchísimo y espero que podamos conocernos pronto frente a frente y que pueda servir mucho también mi testimonio en este caso. Seguro que sí, Adri, qué hermoso y
muchos éxitos con todos los proyectos que se vienen. Esperemos que también la pandemia ya empiece a abrir también fronteras para seguir con estos viajes y con toda la expansión que seguro tienes en mente y muchísimas más personas. Sí, y mientras tanto hay que viajar a través de relatos, a través de recuerdos, de personas. No dejemos de viajar a través de podcasts, de todo lo que tengamos a la mano. Solo inspirémonos porque va a llegar un punto en el cual ya lo vamos a hacer realidad. Muchas gracias, Majo. Igual mucha suerte en el proyecto y en todo. Gracias, Adri. Ya nos vemos. Un abrazo. Chao, gracias. Chao.